Es curioso que muchas veces cuando tienes un equipo de trabajo puedes hacer las partes de director, pero también hay que ser psicólogo muchas veces, ¿no? Es decir, para que los actores estén animados, sobre todo en las circunstancias que nosotros trabajamos, con frío, con lluvia, en unas comodidades muy limitadas, pues evidentemente todo el equipo artístico llega un momento en el que se cansa bastante y que se queda bajito de moral. Y bueno, pues hay que estar un poquito ahí para ser psicólogo con ellos y darlos ánimo y decirlo, verás qué guapo vais a salir, qué bien vais a estar y qué bonito va a salir todo esto. Yo creo que las técnicas que podemos usar para esto, que puedo usar de una manera personal, son la de tener con todos un muy buen rollo, con pasarlo muy bien, que no los pase de nada y luego ser eficiente y duro en los momentos que digamos tienen que hacer su papel, ¿no? Para que sepan de que hay seriedad. Es decir, que haya amabilidad, que haya seriedad y que haya también un puntito de divertimento. El estar todos juntos en un sitio en el que no teníamos una salida, ni un bar al lado, ni una manera de escaparse, pues teníamos que hacer una convivencia, ¿no? Entonces esa convivencia entre más de, seremos unas 30 personas aproximadamente, entre equipo técnico y artístico, pues bueno, pues se tiene que hacer valer. Es decir, tenemos a nuestra maravillosa Cristina que nos hacía allí las comidas para todo el equipo, nos juntábamos el equipo en las horas de comer, dejábamos un espacio de tiempo pues para charlar, hablar sobre la película, preparar siguiente escena, pero de una manera más cómoda. Y cuando acabábamos, pues siempre preparábamos allí algunos orujillos o tal, y nos tomábamos una copicholilla antes de irnos a dormir o unas cervecitas después de una buena cena. Era prácticamente las 24 horas todo el equipo técnico y artístico mezclado, porque aquí no había ninguna diferencia, es decir, todos comíamos lo mismo, todos hacíamos lo mismo y todos estábamos en nuestros puestos. Y yo creo que de ahí han surgido bastantes buenas amistades, aparte de que era maravilloso porque estábamos rondando que un 60% eran chicas y el resto éramos chicos, lo cual quiere decirse que siempre las partes femeninas alegran bastante a las partes masculinas. Yo creo que queríamos generar un poco de morbo, ¿no? De hecho, teníamos planteado que fuera otra niña, que era una sobrina mía. Y al final, por la distancia de donde vive y demás, pues hablando con Bárbara, con Modi, en la película, pues me dijo, yo tengo mi hija que estaría dispuesta, que le gustaría, que no sé qué. Y es la hija de Modi, es la hija de Bárbara Banú. La que, bueno, y estuvo allí, efectivamente, pasó allí 2 días con todo aquel engendro de personajes y demás. Pero la chica, bueno, era simpática, se lo pasó bien, porque allí ciertamente entre los animales, todo campo, no sé qué, otros niños que había de un día que vinieron, tal, pues se lo pasó muy bien. Yo simplemente la quería meter en la película porque creo que diversificar de personajes, es decir, meter siempre personas mayores, animales, niños, personas de una media normal, pues engrandece un poco la película. Estábamos a 3 kilómetros de la carretera más cercana, en un entorno en el que no podían pasar aviones, ya tenemos experiencia con ellos, y estábamos aislados del exterior, por decirlo de alguna manera. De hecho, no teníamos ni cobertura en muchas zonas. La ventaja es que la gente se une más, no tiene otra cosa que hacer, no se distrae con nada. Siempre el equipo se pone mucho más a lo que está haciendo. Y no sé, siempre se crean lazos entre toda la gente. Al no tener otra cosa que hacer, se crean más lazos entre todos. Bueno, nos pasó de todo. En cuestión de la caravana, aquí la dirección de producción mejor sabe que nadie que es lo que tuvimos que sufrir y que es lo que tuvo que ocurrir allí para salir de aquellos atolladeros. Las caravanas, el llevar las caravanas hasta el sitio fue ya un pequeño logro, ¿no? Un pequeño París-Dakar solo para nosotros. Aquella recta interminable, las caravanas culeando, alguna se quedó, tuvieron que ir a sacarlas con tractores, una auténtica odisea. En el tema del maquillaje, el que luego utilizamos, Zaira es quien realmente nos saca de esos apuros, ¿no? Que es una auténtica maestra en eso. Son pocos, los efectos tenemos poquitos en las muertes y son muy concretos. No hemos querido tampoco llenar de sangre absolutamente todo. Ahí el barro fue nuestro gran aliado, ¿no? Llegó un momento en que había que coger a Jonás y Jonás tenía que venir totalmente empapado, lleno de barro,
Y empezamos, pues oye, pues con manos llenas de barro, pues a manosearle un poquito, a restregarle barro por todos los lados. Alguno se quitó una zapatilla y le restregaba con una zapatilla. Alguien le pisó los huevos para restregarlos, a lo cual él dijo, pues mira, no, yo mejor me lo hago yo solo. Y lo que hizo fue tirarse al suelo y rebozarse como una croqueta, o sea, daba vueltas de un lado a otro hasta que se puso de barro. Bueno, mientras el resto de la humanidad le estábamos pisando y Pisando, echándole barro y hacíamos de demás. todo. La verdad es que ahí el señor Jonás se comportó y aguantó bastante el tirón y tuvo que estar empapado pues todo ese tiempo de la película lleno de barro, luego aparte los efectos de sangre, maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, digamos, fue un atrezo decorativo que surgió en el momento porque, bueno, sus ropas eran bastante impolutas y ya que todo estaba lleno de barro, ¿cómo no iba a estar el malo malísimo de la película? Pues hasta arriba de barro. Y quizás la parte un poquito más complicada puede ser el tener a un actor que es el que se supone que lleva la cámara, que realmente no está llevando la cámara porque para eso hay un técnico y hay que estar controlando a todos los actores que miren a él en vez de que miren al cámara original o al cámara real que está detrás de la misma. Cuando el cámara corre, no es el cámara realmente, o sea, está corriendo el cámara, el actor que hace Claro. de Zoe y el técnico de sonido, que corren los tres. Están a la vez, corriendo tres al mismo tiempo. Son tres personas Exactamente. haciendo un trenecito corriendo. Exactamente. Y para que a uno se le oiga bien como con lo que grita, que el otro vaya recogiendo bien los sonidos de las pisadas y el cámara no vaya perdiendo el encuadre de la imagen, ¿no? O sea, quizás eso es lo más difícil de toda la película. Bueno, hubo una que yo recuerdo que salía corriendo ya Jonás, que aparece y sale corriendo el cámara y se ve como ¡boom! Se mete en el suelo a la cámara y es que realmente se metió un golpe tremendo, o sea, se pegó un golpazo tremendo y tuvimos que parar rodaje, se tuvo que curar porque se hizo unas brechas, unas rajas en el brazo y en la mano y tal, y era, bueno, complicado porque había que correr por piedras y había que correr por campo, tal y como lo vemos en la película. Con respecto al sonido del micro, Álvaro en eso es el mago del sonido y la verdad es que lo solucionó bastante bien en los momentos en los que había agua. No sé al final qué técnica utilizó. El perrito faldero ese. El gato. Mete el perro gato ese que tapa los sonidos y bueno, algo saldrá en la peli seguro, pero seguro que también tiene que salir porque realmente estaba lloviendo, ¿no? La verdad es que probamos de todo, probamos los condones aquellos, esas bolas de la condones. técnica del condón, de meter el condón dentro del micrófono, alrededor, rodear el del micro de condones sí, para sí. que aislaran el sonido y al final optamos por la funda de pelo, que era la que más amortiguaba el sonido del agua. ¿Recuerdas cuando organizábamos el corto que montamos un concierto solo para grabar esa escena de la entrada? No, es cierto. Y ahí hay que reconocer que, bueno, el por qué fue, pues la verdad es que fue un poco una locura, ¿no? Yo cuando conocí a un buen amigo mío, se llama John Marín, bueno, pues él me dijo que tenía un grupo que hacen versiones del grupo este americano tan famoso, son los Kiss, además que iban pintados igual, no sé qué. Y bueno, yo en mi ciudad a veces pues me gustaba hacer algún conciertete al año y alguna cosita relacionada con el mundo de la música. Y en este caso pues me planteé hacer un concierto con todo, o sea, lo que era con sus entradas, tal cual, o sea, un concierto como tal, pero indicando además en las entradas, en los medios de comunicación, de que se iba a realizar una película. También cogimos un grupo de gente, no queríamos que aquello se llenara y demás. Es decir, tenemos que cubrir unos pequeños gastos para pagar los gastos del grupo, ¿no? De su maquillaje, de su viaje y poco más, porque no era algo que íbamos a ganar dinero. Efectos especiales que traían ellos. Claro, los efectos de iluminación, de pirotecnia, etcétera, etcétera, que luego nos engrandece, que como ya sabemos solo sale un poquitín dentro de la película, pero bueno, pues hicimos que ese fotógrafo estuviera con el grupo, tal. El grupo, es decir, dentro de la película pinta algo, pinta porque nos engrandece mucho lo que es el principio, con un concierto, con un grupo además, que para muchos dirán, a ver, ¿qué hacen los Kiss aquí? Y tal, y realmente, bueno, pues nos dan un nexo muy bueno
para hacer, digamos, ese cortometraje que forma parte de la película. Pero sí, es cierto, se programó un concierto única y exclusivamente para el rodaje de la película. De ese corto. La cuestión es que pasamos de un cortometraje al inicio de una película de los que han hecho el cortometraje, de ahí pasamos a un viaje de los que han hecho ese primer cortometraje y viene unido por algo que ha ocurrido en el primer cortometraje con el personaje de Sandra, y de ahí ya nos vamos a esa parte seria que parece que está ocurriendo de verdad, pero lo queremos hacer un poco emulando cámara en mano, como que nos está ocurriendo, les está ocurriendo de verdad a los chavales que han ido a disfrutar de un fin de semana, y de ahí ya pasamos a una comisaría en la que están explicando qué ocurre, está unas escenas finales y luego ya por la contrapartida, ¿no?, de los créditos que hay cañeros con el grupo tocando y con las escenas falsas. Entre otras cosas hay que decir que esas interferencias que salen justificadas en la película, porque se supone que la cinta la han encontrado en un estado completamente lamentable. Entonces, la película tiene esas interferencias porque la cinta está mal, han intentado recuperar las imágenes que han podido, pero esas interferencias que salen, tal. Pero curiosamente, no sé por qué, y curiosamente, ¿verdad?, salen en algunos momentos que teníamos algún error de imagen. Entonces, por consiguiente, esas interferencias nos tapan ese posible error de imagen, ¿no? Si tengo que hacer algo de cine, evidentemente no me meto a hacer comedias o dramas, porque, bueno, eso está muy lleno también el día a día nuestro, ¿no? Entonces, a mí me gusta el terror desde que tenía 12 años, en el que empecé haciendo mis pequeños cortos, luego mis cositas ahí de ayudante en películas de terror, etcétera, etcétera. He hecho otras cosas que son a lo mejor un poco más dramáticas y tal, pero a mí me gusta el género terror y el género fantástico, ¿no? Y creo que esta película es una combinación de esas cosas, y es una película que me hace disfrutarla mientras lo hago, porque hay que decir que una película que de estas características, que está hecha con un presupuesto de unos 20.000 euros, desde su origen, prácticamente estamos hablando de que si no es gracias a la colaboración de todos los actores que han participado, que han tenido sus gastos cubiertos, pero nadie ha cobrado dinero, no ha podido cobrar porque no ha habido dinero, o sea, se han hecho los seguros pertinentes, hemos hecho todo lo legalmente requerido, pero apenas se ha pagado, salvo cosas técnicas, apenas se ha pagado porque se los lleva pues la producción, el catering, todo lo que va relacionado con la película, para que todo el mundo pueda trabajar de alguna manera a gusto. ¿Por qué luego Daimon? Bueno, porque yo buscaba algo que fuera demonio. Entonces, como hay muchas películas ya de terror, demons, etcétera, digamos, que no se llamara demonio como tal, pero sí nombres griegos, etcétera, que hacen referencia, pues yo me lo busqué en internet, referencias demoníacas, ángeles caídos, etcétera, donde me salían los deones, empusas, no sé qué, tal, tal. Y al final me aparece por ahí algo como, bueno, lo típico de Daemon, y yo lo que hago es que le cambio simplemente la E por la A y pongo Daimon. Es decir, ¿Daimon tiene algún significado? No lo sé, no lo sé, pero más o menos es algo así como un personaje que está guiado por ángeles caídos para hacer el bien o hacer el mal. En este caso es Jonás, que es el que hace el mal. Entonces es como un personaje guiado por otros entes que bajan a la tierra para buscar algo, ¿no? Entonces de ahí viene el título, lo busqué, le puse, nos gustó a todos, y creemos que es un título impactante, y mantenemos el título original de Viernes 13 a la boca del lobo, que aparece durante la película de alguna manera, ¿no? Bueno, todavía no sé si es Daimon o Daimon, porque como tiene una síntesis ahí puesta, pues yo creo que va a ser Daimon, pero como me dice que a veces se parece a Doraemon, pues me toca un poquito las memoles, así que lo vamos a llamar Daimon. En un primer lugar teníamos planteado el hacerlo todo con una noche por medio, al final lo hicimos con 2 noches, alargamos 2 días completos para hacer esa parte, por consiguiente teníamos el día mucho más largo para podernos plantear las tomas, de las cuales no tuvimos ocasión de poder repetir prácticamente casi ninguna, se repitieron algunas que la cagada era demasiado grande, pero los planos secuencia que teníamos eran
son tan reales como los vemos en la película, es decir, es la actuación y la involucración de los propios actores y teníamos que contar con esos tiempos y de hecho en la propia película va en relación a cómo rodamos la película, es decir, no grabábamos escenas de la última parte de la película antes, no teníamos un plan de trabajo más cómodo para nosotros, sino que creímos que la comodidad real era hacerlo tal y como era la película, es decir, guión de la película puesta en escenificación, en rodaje, y así es como lo vemos dentro de del propio montaje. Queríamos crear un corto que antecediera simplemente a la película para que hubiera una conexión con esos personajes extraños que salen completamente tapados, ¿no?, de la cabeza y demás, que son para nosotros eones, que son los que un poco llevan la película desde el principio en un corto de ficción hasta la realidad de la película al final, ¿no?, de lo que tiene que dar a entender de que están persiguiendo a alguien que eligen simplemente. Y entonces cuando encuentran a alguien ese que eligen, primero su primera víctima es Jonás, que aparece en el corto, y hay una imagen que es curiosa porque él, toda esa primera parte del corto, todas las escenas son planos, cámara contra cámara, etcétera, tal. Sin embargo, la imagen de Jonás es la única que es el plano subjetivo y además como muy pintado de rojo, ¿no? Lo que queremos es dar un poquito a entender que esa parte no pertenece al corto, es algo que sucede anexo pero que no pertenece al corto. Y luego ya evidentemente entramos en la parte de la película y ahí vemos a ese personaje que ha sido absorbido por esos eones, por esos ángeles caídos, que le otorgan la misión de coger a Sandra, que es el personaje que de alguna manera va caótico durante toda la película porque se ha sentido perseguida en este cortometraje del principio, ¿no? Entonces ese es un poco la línea. A ver, Daimon es una película con poco presupuesto, con muchas ganas y con un montonazo de gente y con una ilusión que nos pusimos a hacerla para intentar recrear una película que pareciera que era de verdad, pero que evidentemente decimos y queda claro que no es nada. Lo más parecido con la realidad es pues eso, lo que estáis viendo en la imagen. Y es una película de un bajo presupuesto, es una película que tiene una primera parte, bueno, entretenida a modo de corto de terror, una segunda parte más dramática, es una película seria, es una película que al final le damos un contraste de que decimos todo esto ha sido una coña, nos lo hemos pasado bien, hemos invertido los 4 duros que hemos podido conseguir, hemos tenido un equipo magnífico de gente en todos los aspectos que se la han currado cada uno como ha podido dentro de las prestaciones que hemos tenido y que yo creo que ha hecho de que nos conozcamos mucha más gente y de que bueno, pues que tengamos una peliculita más ahí en el mercado, una más de las millones que hay, que posiblemente no llegarán a ser nunca nada, pero sí es cierto que creo que la gente que lo vea por lo menos se divertirá, y si no se divierte, como dura poquito, pues tampoco lo pasará demasiado mal. Esto es el directo. Como recordatorio a nuestro guionista, vamos a hacer un Julián Burgos. Tampoco me fío mucho aquí del personaje. El personaje es el Mr. Natch, que es el que está haciendo todo esto evidentemente del making of del cómo se hizo, y nos ha enganchado aquí, pues eso, en pleno jauría de curro, y nos está metiendo aquí a las 10 de la mañana cerveza porque el tío quiere que nos pongamos pedetes para decir las cosas de más graciosas, pero vamos a ver qué sacamos. ¡Ole! ¡Daimon!